5.841 tanques destruidos, 3.669 aeronaves derribadas, 163 días de sanguinaria batalla, una ciudad totalmente devastada y alrededor de 2 millones de bajas entre heridos, capturados y muertos. 19.000 personas fallecieron por día en el enfrentamiento más sanguinario y mortal de toda la Segunda Guerra Mundial, la Batalla de Stalingrado. Mucho se ha escrito de este enfrentamiento que duró poco más de 5 meses, pero que fue absolutamente fundamental en el resultado global de la contienda. La derrota de la Alemania nazi puso un freno a sus intenciones de conquistar la Unión Soviética y hacerse con el dominio del Cáucaso y de sus pozos de petróleo. Al mismo tiempo obligó a Hitler a tomar una posición defensiva que mantuvo casi constantemente en el este de Europa, hasta que el Ejército Rojo alcanzó Berlín. La derrota a manos de los soviéticos fue un duro golpe a la moral de las fuerzas germanas e incluso resultó en la aniquilación casi total del Sexto Ejército de la Wehrmacht, el más fuerte de todo el Tercer Reich. Por el contrario, la derrota alemana fue un alivio para las otras potencias aliadas, ya que temían que una victoria de Hitler sellara el final de la guerra, como admitió posteriormente Alan Brooke, el jefe de Estado Mayor británico. Teniendo todo esto en cuenta, es fácil entender por qué la batalla de Stalingrado fue un antes y un después en la Segunda Guerra Mundial y una derrota que determinó directamente el final de Hitler y de los nazis. Pero todo esto lleva a una pregunta fundamental. ¿Qué habría pasado si el Tercer Reich hubiese ganado en Stalingrado? ¿Hitler podría haber triunfado en su afán de ser el emperador del mundo entero? Por supuesto, en este tipo de ejercicios solo se puede suponer, y hay un montón de pormenores y situaciones completamente incalculables. Sin embargo, existen numerosas hipótesis y teorías de lo que podría haber ocurrido. Indudablemente, el curso de la historia hubiese sido diferente, pero ¿hasta qué punto? La primera pregunta a considerar es si, luego de triunfar en Stalingrado, Alemania podría haber derrotado definitivamente a las fuerzas de Stalin para apropiarse de toda la Unión Soviética. Si bien la caída de Stalingrado le hubiese dado a Hitler el tan deseado acceso al petróleo del Cáucaso, lo cierto es que la batalla igual hubiese tenido un costo militar enorme para el Tercer Reich, quizá incluso mayor si el enfrentamiento se prolongaba hasta una victoria alemana. Esto hubiese dejado aún más debilitado el frente este de Alemania. Reagrupar y reforzar tropas para ir hasta Moscú definitivamente hubiese llevado un largo tiempo, más considerando los problemas de abastecimiento que las fuerzas germanas tenían. Por supuesto que la gran cantidad de bajas también afectaría al Ejército Rojo, que además tendría la moral por el suelo luego de perder una de sus ciudades más importantes, incluso bautizada en nombre de su líder. Por otro lado, al conquistar Stalingrado, los nazis tendrían el control del río Volga, a través del cual podrían cortar seriamente los suministros de las tropas soviéticas en la parte oeste del país. El escenario más posible en este caso es que la lucha por el frente este se estanque, Stalin logrando defender Moscú y parte de su territorio, y los alemanes asentándose en las ciudades conseguidas. Sin embargo, también se puede suponer que Alemania podría haber recibido ayuda de otras potencias del este para hacer caer la ya golpeada Unión Soviética. Turquía, que antes de la batalla tenía un ejército de 1 millón de personas listas para atacar, podría haber invadido la URSS por la región de Batumi, mientras Japón podría haberlo hecho desde el este, acorralando a Stalin y eventualmente conquistando el Gigante Rojo. De haber sido así, Hitler hubiera sido dueño de gran parte del continente europeo, por lo que la victoria en toda la guerra parecería más cercana. No obstante, tampoco resultaría tan simple, incluso sin considerar los movimientos de resistencia y los levantamientos militares que sufría constantemente en los territorios conquistados. Lo cierto es que aún ganando Stalingrado y conquistando la URSS, el Tercer Reich tendría que haber sido sumamente inteligente y cuidadoso en sus tácticas y decisiones para salir victorioso en la contienda, ya que Estados Unidos y Gran Bretaña todavía seguían en pie. Lo más probable es que la próxima decisión de Hitler hubiese sido movilizar muchas de sus tropas hacia el oeste, por lo que el desembarco en Normandía no hubiese sido factible en este escenario.
Otra gran cantidad de hombres y recursos serían enviados a Rommel en el norte de África, por lo que se puede suponer que Alemania se hubiese hecho de zonas estratégicamente fundamentales como el Mediterráneo, Egipto y gran parte de África. En consecuencia, Estados Unidos, que tuvo una dura y caótica lucha contra el Reich en este continente, podría haber sido derrotado. Así el país americano no hubiese atacado Italia ni parte alguna de Europa, por lo que su guerra se concentraría en el Pacífico, la cual quizás se hubiese visto dificultada por la aparición de la Luftwaffe. El destino de Gran Bretaña es una de las grandes polémicas en esta reversión de la historia. Como mencionamos, el general Alan Brooke y otros altos mandos británicos temían que si los soviéticos caían en Stalingrado, Gran Bretaña no sería capaz de soportar las fuerzas terrestres y aéreas alemanas, lo que llevaría a un masivo bombardeo germano en Inglaterra y posiblemente una irrefrenable invasión. En este universo paralelo, esta sería una de las cuestiones que determinarían el final de la Segunda Guerra Mundial. Por un lado, hay que considerar cuánto se hubiese alargado la guerra con la conquista de la Unión Soviética y en qué instancia se encontraría el proyecto Manhattan en ese momento, ya que resulta difícil imaginar un futuro en el que Alemania gane la contienda mientras sea vulnerable a posibles ataques nucleares norteamericanos que podrían despegar desde territorio británico. Por eso sería necesario que Hitler tome la decisión de hacer caer a Gran Bretaña. Alemania podría emprender una segunda batalla de Inglaterra y posteriormente una invasión terrestre para conquistar el país comandado por Churchill. De esa forma, Estados Unidos, aunque ganara en el Pacífico y lograra derrotar a Japón, no tendría la plataforma necesaria para lanzar un ataque nuclear sobre Alemania. Con esto se abre la última pregunta fundamental, suponiendo este resultado donde Hitler se hace del poder de Europa y Estados Unidos vence a Japón, pero no tiene la capacidad para atacar el viejo continente. ¿Cuál sería el siguiente movimiento del Tercer Reich? Básicamente tendría dos opciones: atacar Norteamérica, aumentando aún más la escala de la Segunda Guerra Mundial en una verdadera lucha mano a mano por el control del mundo, o podría acordar una paz donde las dos grandes potencias se miren de reojo, entrando en una especie de guerra fría entre la Alemania nazi y Estados Unidos. De cualquier manera, este solo es un ejercicio imaginativo. Es imposible saber si Alemania hubiese ganado la guerra de triunfar en Stalingrado, aunque sí sabemos que esa derrota selló en parte el destino del Reich. Verdaderamente la única certeza que tenemos es que una victoria germana allí hubiese demorado considerablemente la conclusión de la contienda, causando más y más muertes. Llegamos al final del video y ahora es tu turno. ¿Qué crees que hubiese pasado si Hitler triunfaba en Stalingrado? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final y quédate atento a nuestro próximo video.